Hola, queridos amigos, reciban un cordial saludo de parte de Gabriel. Hoy estoy aquí desde mi hogar transmitiéndoles este mensaje, un mensaje de aliento a través de la palabra de Dios. Siguiendo con la continuación de este estudio de Mateo capítulo 7, quiero hoy con ustedes centrarme en un tema que es un poco fuerte, pero a la misma vez es necesario que nosotros lo conozcamos. Y cuando me refiero a fuerte quiero decir que es una cruda realidad que Jesús habla en el Evangelio para advertirnos a nosotros, queridos amigos y hermanos, acerca de las consecuencias de no eh, depender de Dios, las consecuencias de vivir en el pecado. Entonces, quiero que me acompañen en sus Biblias al Evangelio de San Mateo capítulo 7 y vamos a dar lectura, queridos amigos, queridos hermanos, en Mateo 7 verso 21. Yo estoy aquí con mi Biblia y pues vamos a leer. La palabra del Señor nos dice lo siguiente. Dice, no todo el que me dice, Señor, Señor, entrará en el reino de los cielos, sino el que hace la voluntad de mi Padre que está en los cielos. El verso 22 dice, muchos me dirán en aquel día, Señor, Señor, ¿no profetizamos en tu nombre y en tu nombre echamos fuera demonios y en tu nombre hicimos muchos milagros? El verso 23 dice, y entonces les declararé, nunca os conocí, apartaos de mí, hacedores de maldad. Creo que Jesús se dirige a través de esta palabra no solo a los discípulos, sino al resto de personas que estaban allí escuchándole a él en este monte. Y vemos que Jesús empieza con estas palabras y dice aquí en esta parte, no todo el que me dice Señor, Señor. Y cuando dice no todo, Jesús está refiriéndose a todas las personas que dicen ser seguidores de Él, que dicen ser hijos de Dios, que se llaman cristianos o creyentes, que dicen pertenecer a la familia de la fe. Y todas estas personas, sean hombres y mujeres, ¿sí?, tienen en fin una particularidad, y esta particularidad es que ellos están relacionados con las cosas espirituales. Pero la relación que ellos tienen con las cosas espirituales es una relación meramente superficial. Cuando vamos a Mateo capítulo 13, quiero que me acompañen en sus Biblias al Evangelio de San Mateo capítulo 13 en el verso 1. Jesús les habla de una parábola, ¿sí?, que es la parábola del sembrador. Y Jesús en esta parábola, yo les animo en casa, si desean pues leer este capítulo, háganlo para tener más claridad respecto a quiénes son los que tienen una apariencia de espiritualidad. Es decir, hay gente que solo aparenta ser espiritual. No hay una realidad en sus vidas de que ellos hayan nacido de nuevo o hayan sido realmente regenerados por Dios. En la parábola del sembrador, en el verso dice en el capítulo 13, dice Mateo 13:1, dice, aquel día salió Jesús de la casa y se sentó junto al mar. Y se juntó mucha gente, es casi similar al monte donde él está en Mateo 7, aquí también hay mucha gente. Y bueno, empieza Jesús a enseñarles y les dice lo siguiente, por medio de parábolas. Note usted que la parábola son ejemplos prácticos que Jesús usó de la vida real para dar una enseñanza sumamente importante a sus discípulos, pero también a las personas que estaban allí. Especialmente
a la iglesia de Dios hoy en día. Dios nos está hablando a través de estas enseñanzas. Y el verso 2 dice, y les habló muchas cosas, obvio, por parábolas, y les dice, aquí el sembrador salió a sembrar, y mientras sembraba, parte de la semilla cayó junto al camino, y vinieron las aves y la comieron. El verso 5 dice, parte cayó en pedregales, donde no había mucha tierra, y brotó pronto, ¿sí? Porque no tenía profundidad de tierra. Dice el verso 6, dice, pero salido el sol, se quemó, y porque no tenía raíz, se secó. Y parte cayó entre espinos, y los espinos crecieron y la ahogaron. Pero parte cayó en buena tierra, y dio fruto, cual a 100, cual a 70, y cual a 30 por uno. El que tiene oídos, dice para oír, oiga. Bueno, vemos aquí que Jesús les habla acerca de 4 clases de suelos. Y la explicación de esta parábola está directamente en el verso 18 de Mateo 13, y vamos a dar lectura. Y dice aquí lo siguiente. Jesús les dice, oíd pues vosotros la parábola del sembrador. El verso 19 dice Jesús, cuando alguno oye la palabra del reino y no la entiende, viene el malo y arrebata lo que fue sembrado en su corazón. Este es el que fue sembrado junto al camino. Primera clase de suelo. La semilla que cayó junto al camino. Este camino estaba endurecido por el tránsito constante, pero notemos nosotros que este camino es la representación del corazón del ser humano. La semilla representa las buenas nuevas, el evangelio de Dios. El sembrador es Dios mismo, utilizando obviamente a sus siervos, ¿sí? Entonces, ¿dónde están estos sembradores? Los siervos de Dios, esparciendo la semilla. La pregunta sería, Dios los ha puesto durante todo este tiempo de más de 2000 años en que la iglesia fue engendrada en diferentes partes del mundo. Hoy en día hay sembradores, hay siervos de Dios que Dios les encomendó, les encargó la semilla para que esta semilla sea sembrada. Entonces, la función del sembrador es esparcir la semilla, es regar la semilla. Y regar la semilla implica o quiere decir que este sembrador está exponiendo la palabra de Dios. Al predicarla, al anunciarla, Él está regando la semilla. Pero entendamos nosotros que este sembrador, que es un siervo de Dios, un encargado del patrón que es Dios, el propio sembrador, ¿no? El que conoce los corazones, el siervo de Dios, él no sabe en qué terreno está sembrando. O sea, él esparce el evangelio, pero el único que tiene conocimiento en otras palabras es solo Dios. Dios sabe en qué clase de terreno cae su semilla. Si este terreno es como este camino endurecido, si este corazón, ¿sí? Es como este camino endurecido, y este camino endurecido representa, obvio, aquellos que escuchan la palabra pero no la entienden, y viene Satanás, ¿sí? Y arrebata lo que fue sembrado. ¿Dónde? En su corazón. Y cuando hablamos del corazón, hablamos del ciento de la mente, de la voluntad y de las emociones, ¿no? El verso 20 dice, y el que fue sembrado en pedregales, este es el que oye la palabra y al momento la recibe con gozo. Segunda clase de suelo, un suelo que estaba lleno de pedregales. Representan a todos los que reciben la palabra, por el momento se emocionan, se sienten bien, pero algo pasa aquí. Jesús dice aquí, y al momento dice la recibe con gozo, obvio, pero, aquí viene el pero, ¿sí? Y cuando Jesús nos expone o nos muestra un pero en la Biblia, es por algo de relevante importancia. Y dice, pero no tiene raíz en sí, sino que es de corta duración. ¿Por qué razón? Jesús explica aquí. Pues al venir, dice, la aflicción o la persecución por causa de la palabra, en otras palabras, por causa de Cristo, luego tropieza. Entonces, vemos la segunda clase de tierra o suelo.
Un suelo que está lleno de pedregales, donde el sembrador siembra, pero la semilla no puede brotar porque estos pedregales le ahogan directamente a la semilla para que pueda crecer. Reciben estas personas la palabra con alegría, con gozo. ¿Y qué sucede? Que cuando vienen las pruebas, ¿sí?, a la vida de ellos como creyentes, ellos tropiezan. Y lo triste de esto es que no permanecen, sino que se alejan del camino de Dios. Entonces, Jesús nos está hablando claramente en este verso que el camino del cristiano no es un camino tan cómodo como muchas religiones lo pintan. El seguir a Cristo no es algo, o como sabía decir un hermano, un caramelo fácil de saborear, porque el seguir a Cristo implica que va a venir aflicción, va a venir oposición, va a venir rechazo, va a venir persecución, y como algún momento yo lo dije, en torno a qué, a que tu corazón, ¿sí?, le pertenece a un dueño exclusivo que es Dios. Entonces, como tú ya no haces las cosas que los del mundo hacen, como tú ya no vas en la misma dirección que la gente que se pierde está yendo, entonces se levanta esta aflicción y esta persecución, esta oposición. El verdadero Hijo de Dios, a quien Dios sembró su palabra en el corazón, así vengan las aflicciones, así vengan las persecuciones, así venga lo que venga, queridos hermanos y amigos, va a permanecer firme. Y esta es una ilustración que, si volvemos a Mateo 7, ustedes la pueden incluso ver acerca de la enseñanza de los dos cimientos. Entonces, quienes verdaderamente son hijos de Dios son aquellos que oyen las palabras de Él, pero no solo se sienten satisfechos con escuchar la palabra de Dios, sino que las practican, viven la palabra de Dios, viven el Evangelio. Entonces, Jesús está hablando más adelante cuando dice que cualquiera que oye pues las palabras y las hace, lo compararé, dice, a un hombre prudente, esto está en Mateo 7, 24, que edificó su casa sobre la roca. Entonces descienden las lluvias, vienen los ríos, soplan los vientos, golpean contra aquella casa, pero no cae porque estaba fundada sobre la roca. A diferencia de aquellos que representan este suelo, estoy haciendo prácticamente una explicación de textos cruzados, bueno, y me estoy dejando guiar por el Señor, como la tierra donde hay pedregales. La gente escucha con gozo la palabra, pero viene la aflicción y se alejan de Dios. Pero aquí el verdadero Hijo de Dios escucha la palabra, pero la practica. Y Jesús lo compara a este como aquel que edifica esta casa sobre la roca. ¿Quién es la roca? Pues la roca es Cristo. ¿Por qué el verdadero Hijo de Dios está firme en la roca? Porque, amados hermanos, esa roca es inamovible. Porque esa roca le promete cuidarlo, protegerlo. Y entonces podrán venir las persecuciones que vengan, la aflicción que venga, la oposición que venga. Aquí en Mateo 7, verso 25, las pruebas, las adversidades están representadas con las lluvias, con los ríos, con los vientos que estaban golpeando contra aquella casa, ¿sí? Y esta casa es en realidad el proceso que Dios está usando en nuestras vidas para avanzar, para madurar, para crecer. La casa tiene relación con la iglesia, claro, tiene relación con nosotros. La palabra iglesia en el griego es eclesía, que quiere decir llamados a salir. Y la iglesia es la conformación de dos o más que están reunidos en el nombre del Señor. Por eso dice el Señor que donde dos o más están reunidos en el nombre de Él, allí está Él en medio de nosotros. A diferencia, obvio, de este hombre que recibe la palabra, pero su corazón está lleno de esos pedregales, vienen las dificultades, las aflicciones y se alejan, son cobardes, no permanecen en la verdad. Queridos hermanos y amigos, quiero decirles algo real.
como expliqué con anterioridad, el camino al cielo es un camino angosto, donde nos lleva a una puerta angosta. Y la Biblia dice que son pocos los que entran por esa puerta. Y al decir que son pocos, quiere decir que no es fácil poder avanzar en el vivir cristiano. Pero no es imposible. Dios nos capacitará a sus hijos, nos dará la fortaleza, el aliento para poder proseguir, para poder avanzar hacia la meta. De que van a venir aflicciones, van a venir aflicciones. De que en el círculo, como yo decía con anterioridad, tanto de tu familia se va a levantar tus propios padres, tus hermanos, tu propia madre, tus primos, tus tíos en contra de ti. Lo vas a experimentar por causa del Evangelio. De que en el círculo de tu trabajo, incluso en tu empresa, puede darse el caso que tu jefe te eche del trabajo, que tus compañeros empiecen a ridiculizarte, que empiecen directamente a burlarse de ti, a escarnecerte. Va a pasar por la fidelidad que tú le des a Cristo Jesús como Señor y Salvador. Entonces Jesús mismo habló, dijo: en el mundo van a tener aflicción, van a tener persecución, pero confíen, yo he vencido al mundo. Esa es la promesa de Dios, que en medio de lo que venga, Dios ha vencido al mundo y que Él nos va a fortalecer. Pero también había otra clase de suelo. Si vamos a Mateo capítulo 13, vamos un ratito más adelante, y el verso 22 de Mateo 13 dice: el que fue sembrado, dice, entre espinos, este es el que oye la palabra, pero el afán de este siglo y el engaño de las riquezas ahogan la palabra y se hace infructuosa. Esta clase de suelo representa los corazones de los hombres que están buscando a Dios solo por su propia conveniencia. Aquellos que están empecinados por querer satisfacer sus deseos carnales, ¿sí? Por querer satisfacer sus deseos materiales a toda costa. Entonces, para ellos lo más importante es el dinero, es la riqueza de este mundo, las cosas materiales, que Dios. Entonces, hasta aquí puedo decirles algo. Estas tres clases de suelos: el suelo donde hay un camino endurecido, la otra clase de tierra donde existen pedregales, esta clase de suelo ahora, la tercera clase de suelo, que es donde existen espinos, ¿sí?, que hacen infructuosa directamente la semilla o la ahogan, que representa el corazón superficial, vano. Estas clases de suelos representan o son una imagen, ¿sí?, de los que no son salvos. Es decir, están en medio de nosotros, pueden estar en el círculo cristiano donde tú estás, en tu congregación. No podemos generalizar, yo no puedo decir este es cristiano, este no, solo Dios sabe, pero estoy llamado a exponer las escrituras como debe ser. Entonces Jesús, por eso ya con esto yo vuelvo a Mateo capítulo 7, vamos un ratito, al verso 21. Y aquí ustedes se van a dar cuenta que la Biblia se explica con la Biblia. La respuesta es de que estos tres suelos, el suelo endurecido, el suelo con pedregales, el suelo con espinas, representa a aquellos que están en el verso 21 de Mateo 7:21, que dice: no todo el que me dice Señor, Señor. Y están familiarizados con las cosas espirituales, están familiarizados con las cosas cristianas, están metidos en el entorno cristiano, pero ahí está el pero ellos no pertenecen al reino de Dios. Por eso Jesús más adelante en el verso 21 dice: no todo el que me dice Señor, Señor entrará en el reino de los cielos. ¿Por qué no entrarán en el reino de los cielos? ¿Cuál es el requisito fundamental para que un hombre o una mujer entre en el reino de los cielos? Jesús mismo lo dijo.
¿Cuál es el requisito? Quiero que me acompañen por un momento, ¿sí? Aquí sin perder la cita, al Evangelio de Juan. Vámonos al Evangelio de Juan, que es el cuarto Evangelio. Y vámonos por un momentito, mis queridos hermanos, a Juan capítulo 3. Juan capítulo 3 nos habla de la historia, y ustedes la han de haber leído, de Jesús, del encuentro de Jesús con Nicodemo, ¿sí? Y bueno, ¿quién era Nicodemo? Vamos a ver quién era Nicodemo. Bueno, el verso 1 de Juan 3:1 dice: había un hombre de los fariseos que se llamaba Nicodemo, un principal entre los judíos. Este vino a Jesús de noche y le dijo: Rabí, sabemos que has venido de Dios como maestro, porque nadie puede hacer estas señales que tú haces si no está Dios con él. El verso 3 dice: respondió Jesús y le dijo: de cierto te digo que el que no nace de nuevo no puede ver el reino de Dios. Nicodemo llega y le dice: ¿cómo puede un hombre nacer siendo viejo? Otra pregunta que le hace Nicodemo a Jesús. ¿Puede acaso un hombre, entrar un hombre siendo viejo? Vamos a leer bien. ¿Cómo puede un hombre nacer siendo viejo? ¿Puede acaso entrar por segunda vez en el vientre de su madre y nacer? Dice Nicodemo. Responde Jesús en el verso 5 del Evangelio de San Juan, capítulo 3:5, dice: de cierto te digo, que el que no nace de agua y de espíritu no puede entrar en el reino de los cielos. Lo que es nacido de la carne, carne es, le dice Jesús, y lo que es nacido del espíritu, espíritu es. ¿Qué quiere decir esto? Miren, haciendo una conexión, la Biblia se conecta, es hermoso, ¿no? Cómo se conecta la Biblia. Cuando estábamos viendo en Mateo capítulo 7 y dice el Señor en el verso 21, dice: no todo el que me dice Señor, Señor entrará en el reino de los cielos. Quiere decir que estas personas, ¿por qué razón no pueden entrar en el reino de los cielos si tienen o hacen actividades religiosas y cosas que lo hace también otro hijo de Dios o un salvo? ¿Por qué? Queridos hermanos, les puedo decir esto. ¿Por qué no pueden ellos entrar en el reino de los cielos si ellos están participando de las actividades en la iglesia? Pueden estar involucrados en las misiones, pueden estar involucrados en la predicación del evangelio, en la repartición de los bienes a los pobres, en la administración de los recursos de la iglesia. Pueden estar involucrados en el servicio de música, en el ministerio incluso de la palabra. Pueden estar involucrados en el ministerio de jóvenes, de mujeres, de niños. Pueden ser diáconos, diaconisas. Es duro lo que les estoy diciendo, pero es real. Pero ¿por qué ellos no pueden entrar en el reino de los cielos? Porque ellos de boca para afuera pueden decir: Señor, Señor, yo amo a Dios, yo amo a Jesús, Jesús es mi todo, Jesús es esto y aquello. Pero no pueden entrar en el reino de los cielos porque no han nacido de nuevo. Jesús le dice a Nicodemo, yendo a Juan 3:1, que era un hombre obviamente estudiado de los fariseos, un doctor de la ley, un hombre preparado, capacitado en la ley de Dios, que usó su lógica humana para querer entender las cosas de Dios. Y Jesús le dice en el verso 3, Jesús le responde, le dice: de cierto te digo que el que no nace de nuevo no puede ver el reino de los cielos. Y el nuevo nacimiento es una obra sobrenatural que le compete única y exclusivamente a Dios. Es Dios el que salva al hombre, es Dios el que toma el corazón depravado de ese hombre y lo rescata. Cuando Dios lo rescata, ese corazón va a sentir un deseo, una inclinación por buscar las cosas espirituales. Aunque ese corazón tendrá fallas, al inicio imperfecciones, quizás va a pecar, sí, pero va a sentir un dolor en hacer lo que a Dios no le agrada. Entonces va a sentir un dolor al ofender a Dios y va a tratar de hacer un esfuerzo por vivir en santidad
y de agradar al Padre y de obedecer su palabra. Ese es el corazón regenerado. Entonces, el corazón de un hombre salvo es un corazón que late por las cosas de Dios. Pero la diferencia es que este corazón tiene vida. Y la vida es dada por Dios. Dios le ha dado vida a este hombre. Nicodemo le dice, Señor, pero bueno, usa la lógica el hombre. Y le dice, ¿cómo puede un hombre nacer siendo viejo? ¿Puede acaso entrar por segunda vez en el vientre de su madre y nacer? Esto está en el verso 4 de Juan 3. Y Jesús le responde y le habla ya más a fondo, dándole una respuesta más concisa de lo que decía en el verso 3, que el que no nace de nuevo no puede ver el reino de los cielos. Y en el 5 le explica, le dice Jesús, dice Jesús, de cierto te digo que el que no nace de agua y de espíritu no puede entrar en el reino de los cielos. ¿Qué es esto de nacer del agua y del espíritu, queridos hermanos? Jesús habla de dos elementos. Habla primero del agua. El agua era utilizada para la cultura judía, incluso para las mujeres. Era utilizada cuando llegaba una persona a la casa y golpeaba en la casa de los judíos. Ellos tenían una lavacarita y en esa lavacara lavaban los pies de las personas que recorrían lugares o aldeas, ¿no? Y esto Jesús también lo hizo cuando Él les lavó los pies a los discípulos, ¿recuerdan ustedes? Y tiene que ver con la purificación. Entonces, solo el Espíritu Santo, cuando toma al hombre, lo rescata, lo salva, se injerta, en otras palabras, se amalgama con el espíritu del ser humano, el Espíritu Santo se hace uno con el espíritu humano. En ese momento Dios purifica el espíritu y el alma de ese hombre y la regenera. Entonces, de lo que el alma y el espíritu estaban mortificados por el pecado, al entrar Cristo en el corazón de ese hombre, este hombre empieza a tener una nueva vida, que es la vida espiritual. Y ese es el requisito para poder entrar al reino de los cielos. ¿Cuál es ese requisito? Nacer de nuevo, queridos amigos. Entonces, aquí vemos que Jesús, y nuevamente lo vuelvo a decir por tercera ocasión, Jesús no está impresionado en las cosas que nosotros hagamos. Y no con esto quiero decir que tú debes de practicar el quietismo. ¿Saben lo que es el quietismo? El quietismo quiere decir que si tú naciste de nuevo, tú ya no tienes que hacer nada y ya no tienes que colaborar en la iglesia, no tienes que predicar. No me estoy refiriendo a eso. Hay que tener mucho cuidado, porque una vida transformada por el Espíritu Santo es una vida que actúa. Un hombre nacido de nuevo es un hombre que se va a poner en acción para las cosas espirituales, para el reino de Dios. Entonces, queridos hermanos, no nos engañemos. Un verdadero hijo de Dios sí va a hacer obras justas que son producto de la salvación. Pero, escúchame bien lo que le voy a decir. Muchos están involucrados en cosas espirituales, en las cosas de Dios, en las cosas de la iglesia. Pero solo y exclusivamente Dios conoce quiénes son suyos y quiénes no. Una de las evidencias de cómo nosotros como cristianos podemos darnos cuenta de que uno que se llama creyente o que se dice ser cristiano practica la verdad es cuando nosotros vemos sus actitudes, su conducta, su carácter, su testimonio. Por eso también Jesús habla de que por los frutos nosotros vamos a conocer quiénes son verdaderamente hijos de Dios y quiénes no lo son. Entonces, viene algo maravilloso después. En este verso dice, no todo el que me dice Señor, Señor, el que dice de boca para afuera que me ama, pero su corazón está alejado de mí, ese es un mentiroso. Ese no pertenece a mi reino. Ese pertenece a Satanás. Y Jesús está diciendo, no todo el que me dice Señor, Señor entrará en el reino de los cielos, y él deja claro que no todos los que dicen ser cristianos son cristianos, sino el que hace la voluntad, dice, de mi Padre que está en los cielos. Entonces, vemos que este verbo hacer implica una acción. El verdadero Hijo de Dios actúa.
¿Qué es lo que Él hace? ¿Quieren que les diga lo que hace un verdadero hijo de Dios? Un verdadero hijo de Dios, Él no está preocupado por llamar la atención al pastor de su iglesia ni a los hermanos de la congregación, no. Él está preocupado en obedecer a Dios. Obedecer es una acción. Allí donde el pastor, los hermanos no te ven, cuando tú decides en tu corazón obedecer a Dios, tú estás actuando. Y esto es lo que a Dios le interesa. Dios está preocupado, a Dios le importa que tú le obedezcas. Más que hagas sacrificios, Dios no se admira de los sacrificios que tú haces. Dios quiere que tú le obedezcas. Allí en lo secreto, donde nadie te ve, en el aspecto humano, allí los ojos del Señor están sobre ti, están mirándote y quiere que le obedezcas. Hace la voluntad de mi Padre. Y hacer la voluntad del Padre implica obedecer a Dios. Entonces, esta persona, obvio que escucha el Evangelio, tiene conocimiento de la palabra, la predica, anuncia este testimonio de que Dios lo tomó, comparte las buenas nuevas, pero también hace un esfuerzo ayudado por el Espíritu Santo para obedecer la palabra de Dios. Qué importante es haber nacido de nuevo. Si no tenemos al Espíritu Santo, todas las cosas que nosotros hagamos simplemente van a ser una acumulación de acciones, de obras, que lo que nos van a llevar al final es a perecer. Entonces, delante de Dios debemos examinarnos cómo estamos, queridos amigos, queridos hermanos. Porque Jesús aquí habla de algo más drástico con esta clase de personas que no han nacido de nuevo. Un día ellos se van a encontrar cara a cara con Dios. ¿Dónde? Esto sucederá cuando ellos resuciten en el día del juicio final, en el gran trono blanco, donde allí Dios le dará la facultad de ser juez a nuestro amado Señor Jesucristo, quien juzgará a todos los hombres impíos de todas las eras, de todos los tiempos de la humanidad. El juicio que viene en el gran trono blanco es un juicio para condenación. Y es lamentable y es triste porque ese día